buen día a todos, espero que se encuentren de maravilla, qué gusto saludarlos como siempre. Yo ando por acá por la ciudad de Querétaro y antes que cualquier otra cosa quiero darles la bienvenido al podcast Amor para Vivir Mejor. Gracias por estar aquí, gracias por la confianza depositada, qué contenta de poder compartir contigo una semana más. Y pues bueno, me presento contigo, mi nombre es Ana Cristina Avedillo Negrete, yo soy coach y psicóloga y bueno, terapeuta familiar. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que seguro te va a interesar, porque les puedo decir que casi todas las personas, no me atrevería a utilizar palabras absolutistas, pero realmente es que la gran mayoría de las personas estamos inmersas en esto que les voy a platicar el día de hoy, el perdón radical. Les voy a contar otra perspectiva acerca del perdón, nuevas distinciones para que tú puedas darte cuenta que muchas veces estamos metidos en esto porque queremos y que esto es un juego de todos los días, que a veces tenemos que perdonar ciertas situaciones que no nos encantaron y otras veces también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos o quizá somos esa persona que tenemos que pedir perdón por alguna situación, por algo que sucedió en el pasado o que te tiene inconforme con algo acerca de alguna actitud, alguna conducta de alguien. Entonces, pues vamos a platicar un poco. ¿Qué es el perdón desde esta perspectiva? Para mí es importante recordarte que lo que yo te comparto el día de hoy viene desde una aproximación de coaching. ¿Y qué es el coaching? Bueno, pues es a través de preguntas llegar a nuevos lugares. Y entonces el día de hoy te voy a contar algunas distinciones que tienen el origen desde este lugar. Y por eso vamos a platicar del perdón radical. Resulta que el perdón es un compromiso que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo, para dejar ir el pasado, para soltar todo eso que nos ata, que muchas veces te das cuenta, aquí es un punto bien importante, cuando nosotros no hemos perdonado alguna situación o no nos hemos perdonado a nosotros o no hemos perdido perdón, generalmente tiene que ver con historias del pasado. ¿Y qué son las historias? Es esta narrativa que nos vamos contando a lo largo de la vida acerca de un evento, situación o de nosotros mismos que a veces, y no es que todas las veces, resulta ser limitante. Le damos a lo que vemos, a lo que conocemos, significados limitantes. Y aquí algo bien importante, recuerda, tú eres el dueño de los significados. Y ahorita vamos a platicar cómo es eso, cómo es que nosotros somos los dueños de los significados que les damos a las cosas y de las historias que nos vamos contando a lo largo de la vida. Yo te hago una pregunta aquí. Esa historia que te cuentas, ¿te limita o te permite avanzar? Esa historia que te estás contando o que te has venido contando a lo largo de la vida, ¿es una historia que te ha dejado sin poder, que te ha dejado ahí escondido en un cajón con muchísimo miedo, que te pone en enojo, en tristeza, en anhelo? ¿O es una historia que te empodera, que te hace salir adelante, que te hace querer seguir luchando por tus sueños, que te hace creer en ti? Esto es bien importante que nos demos cuenta. Tú eres el dueño de esa historia. Tú decides qué te cuentas, tú decides qué sales al mundo a contar, porque aparte, ojo, tú te cuentas una historia y esta historia que tú cuentas, obviamente sales al mundo y la recreas de una u otra manera, porque lo que nosotros vemos allá afuera, la percepción que tenemos de las cosas, recuerda que primero es un ejercicio que sucede dentro de nosotros y una vez que sucede dentro de nosotros, tú sales al mundo a comprobar estas creencias y a comprobar esto que te vienes contando. Así que en el perdón no va a ser la excepción. Entonces, quedamos que el perdón es un compromiso que yo tengo conmigo para dejar ir el pasado, para dejar ir todas estas historias que me he venido contando y para soltar esos significados que me han resultado sumamente limitantes. Y aquí te voy a platicar. Hay dos tipos de perdón. El primer perdón es el perdón tradicional que todos conocemos. Es en donde tú le brindas a otra persona aceptación, en donde tú le brindas a otro o le otorgas algo a alguien más. Y eso nos deja como en una posición de buenos y de malos, ¿se han dado cuenta? Entonces yo soy tan buena persona que bueno, como comprendo que la está pasando bien mal y que no tiene claridad y que no ve bien las cosas como son, pues yo lo voy a perdonar. Y entonces en este perdón tiene que haber un arrepentido. ¿Y has escuchado alguna vez esta conversación entre contigo mismo o con algún amigo o alguien te ha venido a contar? Es que pues ni siquiera me pide disculpas, o sea, yo quisiera que me pida una disculpa para poder yo perdonarlo. Pero resulta que el perdón no es algo que depende de alguien más, porque ¿qué pasa? Date cuenta ahí.
Cuando tú dices, es que pues para yo perdonarlo necesito que me pida una disculpa. A mí me encantaría que me pida perdón por lo que ha pasado en el pasado, porque así podríamos otra vez reanudar nuestra relación o podría haber como este cambio, ¿no? En esta situación. Entonces, de entrada estamos esperando que alguien haga algo que nosotros no podemos controlar. ¿Recuerdan esta parte? Les he platicado en algunas otras ocasiones estos 3 circulitos que nos ha regalado la autora Byron Katie, que nos habla acerca de tu ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de la realidad. Entonces, tu ámbito es todo aquello que tú piensas, dices o haces y que definitivamente pues está en tu control. Tú decides cómo piensas, tú decides cómo actúas ante la vida, tú decides cómo te presentas hoy ante determinada situación. Eso sí o sí lo puedes controlar y está en tu dominio, ¿no? Ahora, ¿qué es el ámbito del otro? El ámbito del otro es todo lo que piensa, dice o hace alguien más que no está en nuestro control y que no sé por qué de repente los seres humanos tenemos la loca fantasía o la loca creencia de que podemos controlar esto, pero realmente no sucede de esta manera. Y entonces ahí está el ámbito del otro. Y resulta también que está el ámbito de la realidad. ¿Qué es el ámbito de la realidad? Es cuando ni tú ni yo podemos controlar algo que sucede. Por ejemplo, y me encanta ponerlo porque es muy actual, coronavirus. Cuando esto se presentó, nadie nos dijo, oye, ¿te gustaría que haya coronavirus? ¿Te gustaría que suceda? ¿Te gustaría que llegue en tal fecha? Y no fue como que nosotros dijimos, no, pues sí, yo creo que no. No, la verdad es que no me gustaría. No fue algo que decidimos ni tú ni yo y que de hecho seguimos sin poder decidir. Tú te puedes enojar, tú puedes estar súper contento, llorar, estar colgado de la lámpara literalmente porque esto está sucediendo, querer que acabe, estar sufriendo. Y no porque tú te sientas de esa manera, esto se va a dejar de presentar. Y eso es entonces el ámbito de la realidad. ¿Y cómo se entremezcla entonces con el perdón, con el perdón del que estamos platicando? Bueno, pues porque resulta que para tú estar bien, quieres que alguien más te pida una disculpa por lo que tú crees desde tu historia que te hizo alguien más, porque ojo, ahí puede ser que también esta persona se esté platicando otra cosa y no crea haberte hecho nada. Y para tú estar bien, necesitas otorgarle ese perdón y que esta persona te pida disculpas. Pero ¿qué pasa? Que eso es el ámbito del otro y no tienes tú ningún control. Tú no puedes hacer nada. Entonces imagínate pasar una vida entera queriendo que alguien más te pida perdón cuando a lo mejor ni siquiera está en conciencia de que te lastimó porque eso fue un significado que tú le diste a ese suceso. Y además, bien, pensando en que si hubiera pasado algo y la persona también estuviera consciente, pues eso no es una decisión que te concierne. Tú no puedes entonces estar esperando, es como, imagínate que en tus manos tienes esa bolita de luz que está dentro de ti y ese se llama tu poder. Y entonces cuando tú estás esperando que algo allá afuera cambie para que tú estés bien, estás otorgando este poder. Entonces tú le entregas, por ejemplo, a esta persona que te hizo daño, le entregas esa bolita y entonces le dices, cuando ya me pidas perdón, me la vas a regresar y yo voy a volver a mi poder. Imagínate, entonces estamos ante las manos de alguien más. Nuestra felicidad, nuestra luz, nuestra paz, depende de que esa persona nos regrese esa bolita de luz a nuestras manos. Entonces estaríamos perdidos porque ¿sabes cuántas veces vamos a poder controlar el ámbito del otro? Y ese es mucho el perdón tradicional. Entonces tú estás esperando que alguien más se arrepienta de lo que te hizo, que alguien más te pida una disculpa para tú sentirte bien. O también dices, bueno, yo te perdono, aunque no me pidas disculpas, yo sé que el perdón es algo que tiene que ver conmigo y te perdono aunque tú no me lo pidas porque yo soy muy bueno y porque pues como tú estás perdido y estás bien súper confundido, pues vas a poder, te voy a poder disculpar porque yo soy una excelente persona. Entonces, ¿aquí qué pasa? Igual, sigues poniéndote o colocándote desde una perspectiva de ego. ¿Por qué? Porque al final yo soy tan bueno, yo soy tan perfecto y estoy en un lugar superior de conciencia que por eso tengo la posibilidad de perdonarte. Entonces, al final, ahí sigue estando confundido y un poco perdido por este tema del ego. Y el perdón radical se refiere bueno, primero que nada me gustaría decirte que el perdón radical tiene que ver, me encanta, nos lo comparte un autor que se llama Colin Tipping. Si tienes la oportunidad, compra su libro y nos habla que podemos ir más allá de las etiquetas que están impuestas por el ego. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de creer que tú estás bien, que tú estás mal, que esto es correcto, que esto es incorrecto, que está dentro, que está afuera, que es feo, que es bonito, que me gusta o no me gusta, las conductas de alguien más o también mis conductas.
Más allá de eso, salimos de esas etiquetas y nos damos cuenta que en este mundo no hay antagónicos ni protagónicos, que no somos ni buenos ni malos, que simplemente somos seres espirituales teniendo experiencias humanas, como lo dicen muchos autores. Este autor, de hecho, ahí puedes encontrar literalmente esta frase, que de repente suena como a Pinterest, pero que lo encontramos en muchos autores. Entonces nos podemos dar cuenta que podemos ir más allá de esto, que las cosas que nos suceden en la vida, más allá de tener que ver con que alguien nos quiere hacer daño, son experiencias que se nos presentan para que nosotros podamos, si es que estamos despiertos y tenemos la intención de ir evolucionando en la vida, podamos darnos cuenta del mensaje oculto detrás de esa situación que nos está pasando, que puede resultar dolorosa, puede resultar de reto, y entender el mensaje que nos está mandando a través de eso. Son dos lugares. En cuando tú te conectas con saber que eres también un ser espiritual y que en esta espiritualidad y en este camino están llegando a ti las personas, las circunstancias, los eventos, todo lo que tú necesitas para evolucionar y transformar tu estado de conciencia. Entonces, desde ese lugar y desde esa nueva perspectiva y desde esa nueva distinción, tú puedes darte cuenta que no hay ni buenos ni malos, no hay protagonistas, no hay antagónicos, que no hay nadie que te quiera realmente hacer daño, que simplemente son situaciones que ahí están para que tú tomes el mensaje que sea en lo que tú creas, te está mandando, para que puedas transformar tu realidad y para que puedas transformar y llegar a esos estados en los que todos queremos estar y queremos quedarnos mucho tiempo, que es la paz, que es el amor, que es la alegría, que es la iluminación. Entonces, en el perdón radical es como esta posibilidad, o más bien no permitirnos que los actos de los demás nos definan. ¿Te das cuenta en este ejemplo que te ponía de la bolita de luz que tú le entregas a alguien como si fuera tu poder? Ahí, nada de lo que pueda hacer alguien fuera de ti puede definirte. Nada puede quitarte tu poder y tú puedes seguir en este lugar. Hay cosas que no sabemos de perdonar y te las quiero compartir. 1. El perdón es liberación. Pensamos que a veces el perdón es un regalo que le damos a alguien más, pero no. El perdón es nada más un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón proviene del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón, muchas veces pensamos y pensamos y pensamos y queremos entender por qué alguien o por qué algo sucedió de la manera que sucedió. Estamos, ¿no? ¿Y pero por qué me contestó así? ¿Pero por qué me dijo así? Pero es que entonces esto pasó. Y queremos entenderlo. Y te cuento algo, va a haber ocasiones en las que el perdón esté presente en tu vida o tengas que acudir a él y que no podamos entenderlo y no podamos encontrar una respuesta lógica que venga de nuestra mente. Por eso dice que el perdón, o se dice que el perdón viene de nuestro corazón, porque entonces tú accedes a esa parte de ti y sin quererlo entender, sin quererlo enjuiciar, sin quererle poner una etiqueta de bueno o malo, de justo o injusto, simplemente puedes acceder a perdonar a alguien, más allá de todo. Te pida o no te pida disculpas, esté consciente o no esté consciente, porque finalmente no es personal. ¿Recuerdas esto? Nada de lo que nos pasa en esta perspectiva de entender que somos seres espirituales, nada es en contra tuya, simplemente el universo te está mandando ese mensaje que necesitas para aprender la lección. Porque aparte también, acuérdate, el universo siempre actúa a tu favor. Y cuando nosotros perdonamos a alguna situación o perdonamos a alguien, no significa olvidar. A veces pensamos, es que ¿cómo lo olvido si me dolió tanto, si fue tan difícil? Pues muchas veces no se refiere a que tengamos que olvidar lo que pasó, se refiere a que resignifiquemos. ¿Recuerdas que hace unos instantes te decía y te platicaba acerca de la historia que nos contamos? Cuando nosotros vamos creciendo, vamos viviendo una vida, pues nos vamos contando ciertas historias acerca de la realidad. Y aquí, ¿qué pasa? Que siempre tienes la posibilidad de transformar esa realidad, de transformar esa historia que te vienes contando, de cuestionar. A ver, por tanto tiempo he creído que las cosas son de determinada manera, pero hoy me doy esa pausa y cuestiono estos pensamientos que estoy teniendo y me doy cuenta que no precisamente tienen que ser la realidad y que esta historia que me he venido contando en esta tabla de conciencia que les he compartido del doctor David Hawkins
no siempre me mantiene en un estado alto, no me mantiene en paz, no me mantiene en alegría. A veces esto que estoy pensando y esto que estoy creyendo de mi vida, de mí, de otras personas, me mantiene enojado, en frustración, en desesperación, en anhelo de que las cosas sean diferentes, de que permanezcan, de que no cambien o de que sí cambien, y así estamos. ¿Te das cuenta? Nunca conformes. ¿Y qué pasa? En el perdón es lo mismo, no se trata de que olvides aquello que sucedió, se trata de que acudas a ese lugar, llegues a ese lugar que te dolió tanto y que digas, ¿cómo puedo hoy, desde un lugar más amoroso, desde un lugar de mayor entendimiento, desde un lugar de mayor neutralidad, releer, reelaborar, transcribir esa historia? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo darle otro significado que para mí no sea tan doloroso? Entonces, esa es la invitación en el perdón, que te des cuenta qué historia has venido contando con respecto a esa relación, a esa persona o contigo mismo, que no te puedes perdonar, que no lo sueltas y que busques ese otro lugar dentro de ti, porque ese lugar habita dentro de todos nosotros. Encuentra ese lugar dentro de ti que te lleve a poderlo percibir, a poderlo significar desde la paz, desde el amor, desde la libertad. Hay significados que le damos a las cosas que nos regalan muchísima libertad. Así que accede a esos lugares para que puedas vivir en mayor paz y en mayor alegría. Pero no significa que lo olvides. No perdonar, también, hagamos esta reflexión, nos lleva muchas veces a sentirnos culpables. Nos sentimos culpables porque resulta que cuando a veces no nos perdonan, nos sentimos culpables, porque resulta que no solamente en este juego de la vida, pues tenemos que perdonar a alguien. A veces también alguien nos pareciera que nos tuviera que otorgar ese perdón. Y entonces vivimos en culpa. No me perdona y me siento sumamente culpable. O no perdono y me la paso culpando algo fuera de mí. Por su culpa yo no puedo ser feliz, por su culpa yo vivo en esta situación, por su culpa no tengo dinero, por su culpa no tenemos una buena relación, por su culpa, por su culpa, por su culpa, por su culpa. Cuando tú puedes hacer una reflexión y darte cuenta que no es culpa de nadie más, sino de las decisiones que has tomado con respecto a esas personas y a esas situaciones. Así que no perdonar muchas veces nos lleva a sentirnos culpables. También recuerda que cuando nosotros no perdonamos, vivimos cargados de energías muy pobres. ¿Cuáles son estas energías? Acuérdate de la tabla de David Hawkins, ¿no? Cuando nosotros estamos en miedo, estamos vibrando bajito, es miedo, culpa, vergüenza, enojo, anhelo, en exigencia hacia otras personas. Cuando nosotros no perdonamos, habitan todas estas emociones en nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros accedemos a nuevos lugares y perdonamos desde este perdón radical que les estoy compartiendo el día de hoy, podemos accesar a la paz, al amor, a la alegría, a la libertad, al amor. Entonces, date cuenta que muchas veces cuando nosotros no perdonamos, más que hacerle daño a alguien más, le estamos haciendo daño incluso a nuestro propio organismo, porque estar en estados de conciencia bajitos baja nuestro nivel de energía, baja nuestro sistema inmunológico y por eso entonces a veces llegan enfermedades, situaciones. Recuerda que la vergüenza y la culpa son los estados de vibración más bajitos. Estos vibran aproximadamente en una frecuencia de 20, así que cuando nosotros decimos ¿te ha pasado que te sientes culpable, que te sientes enojado, que te sientes desesperado y atraes más este tipo de cosas? Una, en lo que te enfocas crece y dos, está tan bajita nuestra energía que es como si no tuviéramos protección. Así que la invitación es que te des cuenta que lo mejor que puedes hacer es perdonar, pero no por los demás, sino por ti mismo, por ti misma. Y acuérdate también de otra cosa que me parece extraordinario entender acerca del perdón. Cuando nosotros no perdonamos, estamos ¿en qué tiempo estamos? En el pasado o en el futuro. Estamos, es que si me hubieras dicho, es que si no me hubieras hecho esto, es que me dolió tanto cuando sucedió. Estamos siempre en una conversación de pasado. Y recuerda que las conversaciones de pasado nos llevan por lo general a lugares de tristeza, de frustración, de enojo, de rabia, de ira, incluso a una misma depresión. Y cuando nosotros estamos también de repente en el futuro, es que que el día que nos encontremos le voy a decir, le voy a hacer porque no puede ser que me haya hecho esto. Entonces, cuando nosotros estamos en perdón radical, ¿en qué tiempo estamos? Simplemente estamos en presente. Así que te invito de verdad a que reflexiones acerca de este tema tan valioso y tan importante en la vida de todos los seres humanos. Ahora, ¿qué creencias hay alrededor de no perdonar?
es que no, o sea, es que si yo lo perdono, no me voy a dar mi lugar y es que yo tengo la razón. Porque aparte pasa mucho, y esto es importante con el perdón, esto, que vamos a poner el ejemplo de una pareja en donde él le fue infiel a ella. Tú dices, es que ¿cómo pudo ser posible que me haya hecho esto? Y sales al mundo y puede ser que tus amigas, que tus amigos te digan, no, pues sí, es que ¿cómo lo vas a perdonar? Eres una tonta, eres un tonto si lo perdonas. Ahora, ojo, perdonar no quiere decir que aceptes las mismas situaciones que para ti no son funcionales. No me estoy refiriendo a eso, pero perdonar significa soltar. Perdonar significa darle un nuevo significado. Bueno, la relación había acabado hace mucho tiempo. Esta relación no se acabó el día que él comenzó a tener otra relación. Es un ejemplo específico, porque hay muchas formas en este ejemplo que te pongo hay muchos tipos de historia, pero te estoy poniendo el ejemplo de una persona en la que tuvo esta situación de infidelidad cuando ya las cosas estaban mal, ¿no? En esta relación, cuando ya te habías dado cuenta que ya no había un futuro en común. Entonces decir, bueno, no, al final no es culpa de nadie, simplemente es una situación que sucedió de determinada manera para traerme el aprendizaje que yo necesitaba. Ahora, también, ¿qué otra creencia hay con respecto al perdón? Que muchas veces nos hace cargar con juicios innecesarios. Como que sentimos que estar recordando todo el tiempo aquello que nos hizo alguien o alguna cosa que sucedió que no nos gustó y nos lastimó, nos sirve para protegernos, ¿no? Y entonces estamos como súper concentrados de que no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar para que yo pueda estar protegida y nunca me vuelva a pasar. ¿Has escuchado esta frase, por ejemplo, que dice: el pueblo que olvida lo que sucedió está condenado a repetir la misma historia? Y un poco nos contamos esta creencia y entonces estamos como aferradísimos a este significado que le dimos a la historia porque pensamos, si yo lo olvido o lo pienso de otra manera, entonces puede ser que me vuelva a pasar y que yo vuelva a vivir esta situación que me dio tanto miedo, que me dio tanta frustración, cuando recuerda que nunca somos ya la misma persona después de las experiencias que vamos tomando. Y si tú encuentras ese lugar, como te digo, dentro de ti, que te lleve a la inspiración, al amor, a la paz, nadie puede robarte de ese lugar, nadie puede sacarte de ese lugar. Así que llega a ese lugar y te vas a dar cuenta que no necesitas más esa historia, que esa historia puede quedar atrás porque tú estás haciendo lo pertinente, estás siendo feliz. Te voy a dar algunas distinciones para perdonar. Me parece que ya para ir concluyendo y cerrando este tema, ¿no? De lo que estuvimos platicando. Esto es importante, identifica que hay una inteligencia intelectual, una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual. La inteligencia intelectual va a querer todo el tiempo entender por qué fue lo que pasó, por qué me lo hizo a mí, por qué no se lo hizo a fulanito, por qué en mi vida me tenía que pasar a mí. Pero la inteligencia espiritual es cuando, ¡fum!, sueltas ese lugar, ese estado en tu mente, logras accesar a tu corazón, logras escuchar esa voz de tu espíritu y decir, más allá de la razón, más allá de lo que intelectualmente yo quiero interpretar, ¿por qué sucedió esto? Llegas a ese lugar y te vas a dar cuenta que muchas veces no hay una respuesta mental, que es simplemente un estado de estar, un estado de conciencia, un estado de presentarnos ante la vida, de quiero estar en paz, y si para estar en paz tengo que soltar mi razón, tengo que dejar mi razón, me refiero a estos argumentos que queremos utilizar siempre, que queremos que sean sólidos y permanentes y que vamos por el mundo diciendo, no, yo creo en Dios por esto, esto y esto. No, una cosa, recuerda, es lo que sabemos y otra cosa es lo que creemos. Así que conecta con eso que sabes, conecta con tu espíritu y ahí encontrarás tus respuestas espirituales y ese lugar, esa inteligencia espiritual que todos tenemos y que todos podemos accesar a ella. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través del silencio. En el silencio podemos encontrar esas grandes respuestas. Otro punto importante es identifica tu estado emocional. Date cuenta cómo te hace sentir esa historia que vienes contándote acerca del perdón. Te hace sentir enojado, te hace sentir feliz, te hace sentir en frustración, te hace sentir en paz. Y desde ahí es que tomes tus decisiones. ¿Vale la pena continuar con esta historia? ¿Vale la pena que me siga contando esto que me he estado contando durante tanto tiempo de cierta persona, de cierta situación? ¿Es necesario? Y quizá cuando tú identifiques ese estado emocional, te vas a dar cuenta que no es tan necesario sostener esa historia, que simplemente es el ego el que quiere decir, no lo olvides, porque si lo olvidas te lo van a volver a hacer y tú no te lo mereces. ¿Cómo se atreven a hacértelo a ti? Una vez que identifiques tu estado emocional, permite que fluya, permítete sentir ese estado emocional sin juicio.
Es decir, ¿sabes qué? Sí, esto me enojó mucho, esto me dolió muchísimo, me hizo sentir muy mal, me hizo sentir vulnerable, triste, me puso en frustración, no me gustó, sentí que fue una situación súper injusta. Siéntelo. Y siéntelo sin juicio. ¿Y a qué se refiere que lo sientas sin juicio? Se refiere a que no estés en esta conversación, no debería de estar sintiendo esto, debería estar sintiéndome bien, tengo que superarlo, tengo que ser fuerte, no es que no puedo seguir en este lugar. No, no te cuentes eso, hazlo sin juicio, simplemente siéntelo. Permítete experimentar esa sensación para después poder trabajar con esas historias que te están llevando a estos estados emocionales. Recuerda también que todo conflicto está en mí y no afuera. ¿Quieres cambiar la relación que tienes con alguien? ¿Quieres mejorar la relación que tienes con una persona? Cambia la historia que te estás contando de él o de ella. Y vas a decir, ¿cómo? Sí, date cuenta que muchas veces nosotros estamos teniendo una narrativa de la situación, de la persona que nos está limitando, que nos está solamente nos está solamente permitiendo ver de forma sesgada a una persona, solamente en su error, desde su error y desde esta definición limitada. Así que la invitación es que veamos el conflicto o nos demos cuenta que el conflicto está dentro de nosotros y que nosotros tenemos el poder de transformarlo a través del significado que le damos a las cosas. Recuerda también que una cosa es narrarlo desde la víctima y otra cosa es narrarlo desde un lugar de poder. Es que por su culpa yo me siento súper mal, porque todas las veces que me ofende me hacen sentir como si yo no valiera la pena, como si yo fuera nada. En esta historia, ¿dónde está tu poder? Tienes tu poder en las manos, como te digo, se lo entregas a alguien más en cuanto te dice, no, es que eres una persona tonta. Y tú dices, ah, sí, él tiene el poder de definir quién soy yo en el mundo. Y no, ¿cómo sería quedarte en tu poder? Ah, bueno, esa es tu percepción acerca de incluso de mí, que tiene que ver con la forma en cómo tú has decidido interpretar la realidad, tiene que ver con todas las construcciones mentales, con todas las vivencias, con todo lo que tú has vivido, y por eso tú desde ese lugar me interpretas de esta manera. Pero eso no quiere decir que sea la realidad, ¿no? Porque la realidad, acuérdate que es múltiple. Así que nadie tiene el poder de definirte y tú decides qué historia cuentas. Bueno, esa es la historia que tú cuentas. Al final tú decides cómo tratar a las demás personas, pero eso no significa que yo vaya a sentirme mal, triste, porque yo estoy convencida de quién soy y qué es lo que estoy haciendo aquí en este mundo. Así que no dejes que en tu historia seas la víctima, porque al final, si de algo se trata, es de que seas el protagonista de esta historia que estás contando. Y el siguiente punto es, recuerda siempre que tienes la habilidad de moverte. Vuelves a lo mismo. Recuerda que tú tienes el poder de perdonar a alguien y que no ocupas que ese alguien te diga, oye, me disculpas, oye, siento mucho lo que te hice. No ocupas eso. Al final, el perdón, eso es algo que solo te pertenece a ti y que tú puedes elegir la postura que tienes ante la vida. Tú siempre, desde este lugar que te platico de poder, eliges cómo te quieres presentar ante la vida. Puede ser que tú vas en tu coche y recuerda, una persona que se presenta desde la paz en la vida es una persona que lo decidió antes de salir, ¿no? Estaba en su casa, voy a contarte como esto. Estaba en su casa y ese día dijo, yo quiero hoy permanecer en paz, independientemente de lo que suceda allá afuera, independientemente de que haya tráfico, de que no haya tráfico, de que llueva, de que mi jefe esté de malas, de que mis hijos se porten bien, de que mis hijos se porten mal. Yo quiero presentarme ante la vida desde la paz. Entonces sales y resulta que hay muchísimo tráfico y pasa alguien y te mienta la madre en el coche. Tú ahí date cuenta, tienes el poder de decidir cómo te presentas ante la situación. Puedes responder o puedes reaccionar. Responder es simplemente estar en estado consciente, estar presente y decir, bueno, pues tuviste un muy mal día, yo continúo con mi día, no tiene nada que ver conmigo. O también puedes reaccionar y puedes decir, pues tú también, vete a la fregada y hacer como todo esto que también de repente podemos hacer en el tráfico. Entonces tú decides cómo te presentas ante la vida y puedes decidir ser neutral, ¿no? De, bueno, no soy yo, es él, con permiso. Incluso también puedes accesar a este lugar que me parece todavía un lugar superior en donde puedas decir y comprender, bueno, pues seguramente tuvo un día muy complicado, así que seguramente puede ser que esté viviendo una situación compleja y por eso se presenta así ante la vida. Y que incluso podamos acceder a la comprensión, a la compasión y al amor. Así que, ¿cómo podemos hacer? Comprométete
a dejar el pasado. Simplemente comprométete a dejar el pasado. Todos los días, y date cuenta de esto, es sumamente valioso. Todos los días podemos tener la posibilidad de liberarlo. ¿Cuántas veces quieres volver a vivir la historia que te has contado? ¿Cuántas veces quieres? Leía en alguna ocasión una historia de un señor que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que en esta guerra pues le toca estar escuchando todos los bombardeos. Él sobrevivió y pues perdió a toda su familia en esta situación. Y hoy que tiene 60 años, comentaba en alguna ocasión, es que yo sigo viviendo eso, yo no sabes, cada que cierro los ojos me acuerdo de esos bombazos, me acuerdo de que perdí a mi familia, y entonces le preguntan, ¿y cuánto tiempo quieres seguir viviendo lo mismo? Porque eso te pasó a los 8 años, esa historia fue algo que te sucedió a los 8 años, que sí, efectivamente fue muy doloroso, pero hoy eso ya no está sucediendo. Sin embargo, en tu mente tú lo has recreado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, realmente, ¿dónde está la guerra? La guerra está en mi mente. La guerra está en todas las veces que yo he traído al pasado y que me he conectado con esa historia. Entonces, en realidad, no hay nada que perdonar. Todo es parte de un plan perfecto. Y esta es una ley universal, no lo olvides. No hay nada que perdonar. Todo está sucediendo como tiene que suceder. A veces no lo entendemos. Nos es difícil, como te digo, darle un significado racional, pero todo en la vida está sucediendo como tiene que ser. Tal vez esa persona que se presenta en tu vida como un enemigo simplemente está siendo parte de este plan perfecto, la pieza crucial para que tú tengas el aprendizaje que necesitas. Y tú podrías decir, ¿pero por qué? O sea, ¿en qué momento nos está pasando esto como familia? ¿En qué momento nos está pasando esto como sociedad? ¿En qué momento? En el momento en el que hay un mensaje dentro de esta situación para ti. Y que tú decides si hoy tomas ese mensaje y transformas tu realidad. Y transformas tu vida. Y te conectas con la paz, con el amor, con la libertad. Eso es algo que sí o sí tú tienes el poder. Y entonces recuerda que el perdón tiene mucho que ver con el amor incondicional. Amar a todos en el lugar en el que se encuentran. Y esto no quiere decir, bien importante, que no tengas la posibilidad de poner límites amorosos y que estos límites amorosos muchas veces incluso sea este lugar de alejarte con un corazón en paz. Siempre existe esa posibilidad. El amor incondicional es muy parecido al perdón. Así que cuando nosotros perdonamos, estamos practicando el perdón incondicional. El perdonar. Cuando nosotros practicamos el perdón, estamos practicando el amor incondicional. Te voy a dejar un ejercicio, si puedes hazlo, para que practiques esto del perdón. Escribe esa situación que no puedes perdonar. Y una vez que escribes esta historia, escribe otras formas en las que pudiste haber interpretado lo que sucedió. Date cuenta. Eso que pasó solo fue una interpretación y si tú te das cuenta, esta interpretación muchas veces viene de ese lugar que nos dolió tanto. Tú date cuenta que cuando nosotros estamos en una situación en la que sentimos amenaza, por lo general es algo que nos conecta a nuestro, en algunos sitios le llaman trauma, a nuestro cuerpo emocional, te conecta con eso que viviste cuando estabas muy pequeño y simplemente te hace reaccionar, ¡pum!, y hacer cosas de manera muy impulsiva porque te conectó con eso. Entonces, y eso, te das cuenta, no quiere decir que lo que sucedió sea como tú lo estás percibiendo. Más bien te conecta a ti con ese significado que tú le das por lo que tú has vivido. Así que, por favor, te pido que escribas otras formas en cómo pudiste haber interpretado esta situación. Y date cuenta que hay ciertas historias que nos dan paz y hay ciertas historias que nos generan rencor, que nos generan frustración, que nos generan miedo. Hay historias que te liberan, que te hacen sentir en paz. Cuando tú entiendes, por ejemplo, que no es personal, que aquello que te sucedió no tiene que ver contigo, que simplemente tiene que ver con la forma en la que esa persona interpreta las cosas y la realidad y lo que para él en su escala de valores es correcto o incorrecto o funcional o no funcional, porque acuérdense que aquí no hay bueno y malo, ¿no? Eso es una conversación dualista del ego. Aquí ¿te funciona o no te funciona? Pero cuando entendemos que nada es personal y que todo viene desde estos lugares que cada quien interpretamos distintos, te da muchísima libertad y dices, ok, no es que no me quiera, no es que yo no valga la pena, no es que conecta con tus creencias a lo mejor limitantes y eso también date cuenta con no valgo la pena, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, está mal equivocarse, pero no quiere decir que esa persona al final tenga el poder de definir cómo tú eres.
Recuerda que eso solo son historias que nos contamos y que pasan en nuestra cabeza. Así que elige la historia que te dé más paz, elige la historia que te regale más libertad. También algo que puedes hacer que está súper bien, que yo lo he hecho muchas veces y funciona de verdad muchísimo, haz una lista de personas que no puedas perdonar y escribe algo que sí te funciona de lo que ellos hacen. Date cuenta que tú estás decidiendo ver solamente la parte no positiva y conectar con la parte no positiva de esa persona. Y también puedes hacer el famosísimo juicio al vecino, que también es de la autora Byron Katie. El juicio del vecino se refiere, escribe todo lo que te molesta de una persona, todo, 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 todo. Y una vez que ya lo escribiste, cámbialo a primera persona. Les voy a poner un ejemplo que para mí fue impresionante cuando yo hice este ejercicio. Había una persona que no me gustaba, que cuando se enojaba no me saludaba. Que yo llegaba a los lugares y entonces podía voltearme la cara delante de las personas, o cuando, por ejemplo, él estaba hablando con otras personas, no volteaba a verme, volteaba a ver a todos. Era algo que solo yo veía, pero yo vivía enojadísima con esta situación y me dolía y decía, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser tan maleducado? No es posible, en fin. Pero resulta que cuando hago el ejercicio me molesta que no salude porque es una grosería, porque, o sea, ¿cómo puede ignorarme? Me di cuenta que cuando yo me enojaba en algún momento de mi vida, no ahora, pero hace tiempo, cuando yo me enojaba no saludaba y podía dejar a la gente sin saludar. Entonces, date cuenta qué tan sesgados y qué tan como que a veces nublados podemos estar por nuestro ego, que no nos damos cuenta que lo que nos molesta en el otro es porque nos está checando sí o sí. Y este ejemplo que les pongo me parece magistral porque yo digo, wow, o sea, ¿qué tan cegado puede estar algo que me molestaba, algo que yo hacía sí o sí muchas veces? Y que era como un modo de mostrar cuando estaba yo molesta o enojada. Entonces, date cuenta que pues a veces lo que nos molesta está tan cercano a nosotros y por eso estamos enjuiciando al otro, juzgando al otro, es que está muy mal cómo hace y cómo se comporta. Pero tiene también que ver con que nosotros no siempre hemos sido perfectos, no siempre lo hacemos todo bien, también nos equivocamos, pero recuerda, todo está en el significado que tú le das a las cosas. Tú eres el dueño del significado y tú decides si hoy te liberas y vives en amor, vives en paz y vives en libertad. Así que decídelo ahora mismo, no esperes mucho tiempo para poder vivir en este lugar porque eso es una decisión personal y rapidísima. Por eso dicen que el cambio puede ser rápido. Porque en un instante, con un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva, resignificando algo, pasas de un estado de conciencia de culpar y de vergüenza al amor incondicional, a la paz, a la libertad. Te invito a que lo experimentes. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Espero que lo que estamos aquí compartiendo les sea muy funcional. Lo hago con todo el cariño del mundo. Espero que llegue a las personas indicadas. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente podcast, la siguiente semana, para seguir compartiendo más. También acuérdate que cualquier duda o comentario que tengas me puedes escribir a mujerdecambio360@gmail.com o me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Ana Cristina Averillo Coach, en Instagram, en Facebook y en todas las aplicaciones, también en TikTok, en todas las plataformas puedes encontrarme. Te recuerdo que en mis páginas puedes encontrar información acerca de los talleres que estoy dando. Próximamente, en septiembre, comienzo un taller Educando con Amor, en donde platicamos todos estos temas que estamos platicando en los podcasts, pero centrados en la educación, en esta nueva forma de entender a los seres humanos, desde compañeros espirituales, como también estas guías que somos con nuestros hijos, más allá de ser estos seres que les ponemos disciplina a los hijos y que todo el tiempo estamos regañando, juzgando y trabajando desde el ego. Entonces, puedes encontrar ahí la información, cualquier duda o comentario, ya sabes, ahí me buscas y nos vemos la siguiente semana. Que estés muy bien.